Bienvenida, bienvenido a esta inmersión en el complejo mundo de la ayuda internacional. A veces la llamamos ayuda exterior, otras asistencia extranjera, pero bueno, la idea es explorar a fondo este tema. Y vamos a basarnos en un artículo enciclopédico bastante detallado. Nuestro objetivo hoy es, desentrañar qué es realmente esta ayuda, ver qué formas toma, quién la da, quién la recibe, y sobre todo abordar las grandes preguntas, ¿no? ¿Funciona? ¿Cuáles son las críticas? Queremos dar una visión clara, equilibrada, para entender el tema rápido pero con profundidad. Y para empezar, un detalle que ya nos saca un poco de la idea simple. Aunque pensemos en la ayuda como algo puramente altruista, pues a menudo hay mucho más en juego, desde buscar aprobación diplomática hasta asegurar acceso a mercados o recursos. Vale, vamos a desgranar esto. Empecemos por lo más básico. ¿Qué entendemos por ayuda internacional? En esencia, es una transferencia voluntaria de recursos de un país a otro. Y puede venir de gobiernos, sí, pero también de organizaciones privadas, incluso de individuos. Exacto. Pero si queremos la definición, digamos, técnica, la más usada por organismos oficiales, tenemos que mirar a la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Ellos hablan de asistencia oficial para el desarrollo, la famosa AOD. Y hay dos condiciones clave para que algo sea AOD. Primero, que su objetivo principal sea promover el desarrollo económico y el bienestar de países en desarrollo. Eso es lo principal. Y segundo, que sea concesional, es decir, que tenga un componente de donación de al menos el 25%. O sea que no todo el dinero que fluye entre países es ayuda oficial en ese sentido estricto. No, no todo. Una parte importante puede ser un préstamo, aunque sean, en condiciones favorables, ¿no? Justo. Y aunque hoy el debate es enorme, las teorías iniciales que justificaban la ayuda hace décadas sugerían que podía ser crucial para llenar ciertos vacíos, como la falta de ahorro interno para invertir o la escasez de divisas para importar maquinaria, cosas necesarias para crecer. Entendido. Y volviendo a los motivos, como decíamos al principio, el altruismo es solo una cara de la moneda. Los países donantes pueden tener intereses muy diversos detrás de esa ayuda. Sí, claro. Desde mostrar apoyo político a un gobierno concreto, fortalecer aliados militares, recompensar ciertas políticas o incluso extender su influencia cultural, asegurar infraestructuras que les interesan para extraer recursos o ganar acceso comercial para sus empresas. Hay de todo. Entendido. Ahora, no toda la ayuda es igual, claro. Hay distintas formas de clasificarla. Una distinción importante parece ser la que diferencia por urgencia y propósito. Ayuda de emergencia o humanitaria, frente a ayuda al desarrollo. Correcto. La ayuda humanitaria es la respuesta rápida ante crisis, guerras, desastres naturales. Busca aliviar el sufrimiento inmediato. Hablamos de comida, refugio, atención médica, lo esencial. La coordinación internacional suele llevarla OCHA, que es una oficina de la ONU, y organizaciones como Cruz Roja tienen un mandato específico bajo las convenciones de Ginebra. Y ojo, es importante no confundirla con la intervención humanitaria, que eso ya, implicaría usar fuerzas militares. Es distinto. Vale, esa es la de emergencia. ¿Y la ayuda al desarrollo? Esa tiene una mirada más a largo plazo. Su meta es reducir la pobreza de forma sostenible, apoyando mejoras económicas o sociales. Aunque el objetivo sea el desarrollo del país receptor, los donantes también ven un valor estratégico, claro. Piensan que un mundo más estable y próspero pues beneficia a todos, en el fondo. Y la ODE que mencionabas antes, la medida oficial, encaja aquí. Sí, la ODE es la medida estándar para este tipo de ayuda al desarrollo y dentro de ella una forma específica es la asistencia técnica, que no es dinero directamente, sino enviar personal cualificado, médicos, ingenieros, formadores. Y además de por el propósito, emergencia versus desarrollo, se puede clasificar por las condiciones, ¿no has dicho? Si es un regalo, un préstamo blando. Efectivamente, puede ser una donación pura, al 100%, una subvención o un préstamo a muy bajo interés, muy blando. Y claro, los motivos del donante influyen mucho en qué forma toma. También por cómo se usa el dinero, ¿no? Mencionabas algo de eso. Sí, eso es. Y lo fascinante aquí es la variedad de herramientas que existen. Por ejemplo, ¿qué tipos hay? Pues mira, puede ser muy específica, como financiar la construcción de una escuela concreta. Eso sería ayuda a proyectos. O puede ser más amplia, apoyar, por ejemplo, todo el sector educativo de un país. Eso se llama ayuda programática.
O a veces enfoques sectoriales amplios, los swaps, que combinan proyectos y programas en un sector. Vale, de lo concreto a lo más general. Exacto. E incluso puede ir directamente a las arcas del Estado receptor, para que lo integren en su presupuesto general. Eso es el apoyo presupuestario. Eso del apoyo presupuestario suena a dar mucha confianza al país receptor, ¿no? Sí, se basa en la confianza. Pero también puede ser arriesgado si la gestión de ese país no es, bueno, muy transparente o eficiente. Exactamente. Es uno de los puntos de debate más importantes sobre la ayuda. ¿Funciona? ¿Se usa bien? Y luego tenemos otras formas más específicas. Ayuda alimentaria, que puede ser comida enviada o comprada localmente o dinero para comprarla. También la ayuda ligada a organizaciones religiosas, la ayuda confesional. O las donaciones privadas que canalizan ONGs y fundaciones, que son muy importantes también. Bien, ya tenemos una idea más clara de qué es y sus tipos. Pero, a ver, ¿de cuánto dinero estamos hablando realmente? ¿Cuál es la escala global de esta ayuda oficial? Pues la mayor parte de la asistencia oficial para el desarrollo, la OAD, viene de los países más ricos, los que están en el Comité de Asistencia para el Desarrollo, el CAD de la OCDE. Para dar una cifra de referencia, en 2018, entre todos, sumaron unos 150.000 millones de dólares. 150.000 millones. En un año. Sí, y a eso habría que añadir estimaciones de otros países como China o India, que también aportan cantidades significativas. Lo que pasa es que a veces con menos transparencia o con criterios distintos a la OAD. Quizás unos 6 o 7.000 millones adicionales ese año en ayuda de tipo similar. Es una cifra considerable, desde luego. ¿Y quiénes son los principales receptores de toda esa ayuda? Si miramos el acumulado en un periodo reciente, por ejemplo, entre 2009 y 2018, hubo una concentración importante en ciertos países. Los 5 que más recibieron en términos netos fueron Afganistán, con casi 52.000 millones de dólares. Afganistán, claro. Siria, con unos 44.000 millones, Etiopía, cerca de 38, Vietnam, 32, y la República Democrática del Congo, casi 29.000 millones. Son países que han atravesado conflictos muy duros o situaciones de pobreza extrema crónica. Exacto. Las crisis y la pobreza extrema explican mucho esa concentración. Y por el lado de los donantes, ¿quiénes son los mayores en cifras absolutas? Pues mira, en 2020, si miramos países individuales, Estados Unidos fue el mayor donante, con casi 35.000 millones de dólares. Le seguía Alemania, con unos 24.000 millones, luego Reino Unido, con más de 19, y Japón, con más de 15. Esos serían los top. ¿Y la Unión Europea como bloque? Si sumamos lo que aportan sus Estados miembros, la UE, como bloque, superaría a EU, con casi 76.000 millones en 2020. Y además, las propias instituciones de la UE, como la Comisión, aportaron otros 19.000 millones. Vale, cifras grandes. Pero estas cifras absolutas no cuentan toda la historia, ¿verdad? Está el famoso objetivo del 0.7% del ingreso nacional bruto, que la ONU pide dedicar a la ayuda. Exacto, y esa es una meta, muy ambiciosa que muy pocos países cumplen realmente. En 2013, por ejemplo, solo 5 países lo alcanzaron o superaron: Noruega, Suecia, Luxemburgo, Dinamarca y Reino Unido en ese momento. ¿Solo 5? Sí. La media de los países ricos de la UE que están en el CAD ese año fue del 0,42%, o sea, bastante lejos del objetivo del 0,7%. Y como dato curioso, que muestra cómo cambian las cosas, Corea del Sur. ¿Corea del Sur? Sí, que durante décadas recibió muchísima ayuda internacional después de la guerra. Pues bien, en 2009 se convirtió oficialmente en país donante del CAD y ahora aporta más de 1.000 millones de dólares anuales. Es un giro bastante notable. Sí que lo es. Un ejemplo de éxito del desarrollo, se podría decir. Y para tener claro el panorama completo, ¿qué cosas importantes quedan fuera de esta contabilidad de la OAD? ¿Qué no se cuenta como ayuda oficial? Pues fundamentalmente los flujos que son puramente comerciales o financieros de mercado, como la inversión extranjera directa, por ejemplo. Vale, la inversión de empresas no es ayuda. No. Tampoco se cuentan las remesas, el dinero que los migrantes envían a sus familias. Que, ojo, son una fuente de ingresos gigantesca para muchos países. A veces llegan a ser el doble que toda la ayuda oficial que reciben. Increíble. ¿Algo más? Y muy importante, la ayuda militar no cuenta como AOD.
Estados Unidos, por ejemplo, dejó de considerarla ayuda exterior hace ya muchas décadas, en 1958. Entendido. O sea, AOD es ayuda para el desarrollo, concesional y no militar. Básicamente sí. Vale. Con estas cifras y definiciones en mente, llegamos al punto crucial, al más debatido seguramente. ¿Sirve de algo toda esta ayuda? ¿Es efectiva? Porque los estudios que intentan ver si más ayuda lleva a más crecimiento económico, pues dan resultados muy contradictorios. Aquí es donde se pone realmente interesante y complicado, ¿no? Totalmente. La efectividad es el gran campo de batalla del debate sobre la ayuda. Ha habido intentos internacionales de mejorarla, claro, como la Declaración de París sobre la eficacia de la ayuda, allá por 2005. Buscaba más coordinación entre donantes, que los países receptores tuvieran más control, lo que llaman apropiación, y que la ayuda se alineara mejor con las prioridades de esos países, no con las del donante. Suena bien en teoría, principios lógicos, pero las críticas son, bueno, muy duras y vienen de muchos frentes. Una de las más potentes se centra en cómo la ayuda puede afectar a la gobernanza y fomentar la corrupción. Sí, es una crítica clásica. Hay argumentos sólidos que dicen que, en lugar de impulsar reformas necesarias, la ayuda puede permitir a las élites mantener sistemas, sistemas clientelares, donde usan los recursos públicos, o en este caso, los que vienen de fuera, para su beneficio y el de sus redes de apoyo, lo que a veces se llama neopatrimonialismo. La idea sería que, si un gobierno recibe mucho dinero fácil de fuera, Exacto. quizás tiene menos incentivos para, digamos, rendir cuentas a sus propios ciudadanos o para fortalecer su capacidad de recaudar impuestos y gestionar bien los recursos propios. Esa es la teoría. Y hay estudios que intentan medir esto, aunque es difícil. Por ejemplo, uno sobre contratos del Banco Mundial encontró que más supervisión por parte del donante y más competencia abierta en las licitaciones, pues, reducían indicadores de posible corrupción. Otro estudio interesante comparó proyectos financiados por China y por el Banco Mundial en África. ¿Y qué encontró? Sugería que los proyectos chinos, que suelen tener menos condicionalidad, se asociaban a una mayor percepción local de corrupción, quizás por afectar negativamente las normas sociales existentes, mientras que los proyectos del Banco Mundial, con más controles, parecían impulsar la economía local sin tener ese efecto tan claro sobre la percepción de corrupción. Son estudios complejos, claro, pero más allá de la corrupción, que ya es grave, hay una crítica aún más preocupante, que la ayuda, en ciertas circunstancias, podría incluso alimentar conflictos. Esa es una de las posibles consecuencias inesperadas más serias que se han estudiado. Y da que pensar, ¿eh? Hay análisis que sugieren, por ejemplo, que parte de la ayuda militar de Estados Unidos en Colombia pudo desviarse a grupos paramilitares. Y eso, claro, aumentó la violencia. Uf. Otro estudio muy citado, de Non y Qian, encontró que incrementos en la ayuda alimentaria de EU coincidían en promedio con una intensificación de guerras civiles. La hipótesis es que los grupos rebeldes podían capturar o depredar esa ayuda, usándola para financiarse o alimentar a sus combatientes. O sea, la ayuda como un recurso más en disputa. Exacto. E incluso programas de desarrollo que parecen totalmente benignos. Por ejemplo, uno en Filipinas para construir infraestructuras y dar servicios. Pues un estudio encontró que en las zonas donde se implementó, el conflicto con grupos insurgentes aumentó. ¿Por qué? Posiblemente como una reacción estratégica de esos grupos que veían amenazado su control o apoyo local. Es duro escuchar eso. Demuestra que intervenir desde fuera, incluso con las mejores intenciones, es increíblemente complejo y puede tener efectos perversos totalmente inesperados. Sin duda. Esto resalta las consecuencias imprevistas y complejas de las que hablábamos. Y esto nos lleva a otro gran problema que se debate mucho: la dependencia. La dependencia de la ayuda. ¿Qué significa exactamente ese concepto? Es la situación en la que un país o un gobierno llega a depender tanto de la financiación y a veces de la experiencia técnica que viene de fuera, que no puede mantener funciones básicas del Estado por sí mismo si esa ayuda desaparece. La economista zambiana Dambisa Moyo, en su libro Debt Aid, que fue muy polémico, Sí, lo recuerdo, generó mucho debate. pues lo argumenta de forma muy directa. Dice que la ayuda masiva, sobre todo en África, lejos de sacar a los países de la pobreza, ha creado dependencia, ha fomentado la corrupción y ha obstaculizado el desarrollo genuino a largo plazo. Ella proponía alternativas, ¿no?
Como que los países buscaran financiación en los mercados de capitales internacionales. Sí, su tesis es buscar otras vías, romper con ese modelo de ayuda tradicional. Y menciona también algo llamado enfermedad holandesa, en relación con la ayuda. ¿Qué es eso exactamente? La enfermedad holandesa es un fenómeno económico. Ocurre cuando entra mucho dinero del exterior de golpe en un país. Originalmente se describió por el gas natural en Holanda, pero puede pasar con recursos naturales o con ayuda masiva. ¿Y qué provoca? Esa entrada masiva de divisas puede fortalecer tanto la moneda local que los productos de otros sectores del país, como la industria o la agricultura que no reciben ayuda directa, se vuelven demasiado caros para exportar. Y eso puede perjudicar la diversificación económica. Además, si hablamos de ayuda alimentaria barata o gratuita, puede hundir a los agricultores locales que no pueden competir. O sea que la propia ayuda podría, paradójicamente, dificultar que un país desarrolle sus propios sectores productivos. Es una crítica fuerte. Y sobre la eficacia general, decíamos que los estudios a nivel macro son contradictorios, pero hay algo más consistente a nivel micro, a nivel de proyectos. Bueno, un hallazgo que parece bastante recurrente en análisis más locales es que la ayuda a proyectos, la que financia cosas concretas, tiende a concentrarse en zonas que ya son relativamente más ricas o mejor conectadas dentro de los países pobres. No siempre llega o no prioritariamente a las poblaciones más necesitadas o más remotas. Hay un cierto sesgo geográfico. Entiendo. Pero frente a todas estas críticas tan duras, corrupción, conflicto, dependencia, ineficacia, tiene que haber argumentos a favor, ¿no? No todo puede ser negativo. Claro, claro, hay contrapuntos importantes. Y defensores de la ayuda. El filósofo Peter Singer, por ejemplo, argumenta que aunque sea imperfecta, la ayuda sí ha contribuido al crecimiento en los países más pobres. Él estima que quizá ha añadido alrededor de 1 punto porcentual al crecimiento anual de los 1.000 millones de abajo, la población más pobre del mundo. Y eso marca la diferencia entre estancamiento y declive. Un punto porcentual puede ser significativo a largo plazo, sí. Y Singer también señala progresos globales reales en las últimas décadas, reducción de la pobreza extrema, de la mortalidad materna e infantil. Aunque no se cumplan todas las metas del milenio, ha habido avances donde la ayuda ha jugado un papel. Otro economista muy conocido, Jeffrey Sachs, que ha trabajado mucho en esto, insiste en que a menudo se subestima el papel de la geografía. ¿La geografía? Sí, problemas básicos como la salud precaria, malaria, por ejemplo, una agricultura de muy baja productividad por el clima o los suelos, altos costes de transporte por falta de infraestructuras. Sachs dice que a veces las instituciones internacionales se centran demasiado en pedir reformas políticas o institucionales y olvidan estas barreras geográficas fundamentales, que la ayuda sí podría ayudar a superar con inversiones específicas. Entiendo, es un debate muy vivo, con argumentos de peso en ambos lados. Pero hay otra línea crítica que me parece interesante mencionar. La que dice que la ayuda puede distorsionar los incentivos de forma parecida a como lo hace la maldición de los recursos naturales. Sí, economistas como William Easterly, otro crítico conocido, argumentan eso, que depender de la ayuda puede reducir la presión interna para hacer reformas fiscales o económicas difíciles pero necesarias, puede afectar al tipo de cambio real, perjudicando las exportaciones no tradicionales, dificultando la industrialización. Efectos similares a depender solo del petróleo, por ejemplo. Y aquí entra también la crítica a la incoherencia de los propios países donantes, ¿no? Exacto, es un punto clave. ¿De qué sirve dar ayuda con una mano si con la otra aplicas políticas que perjudican mucho más? ¿A qué tipo de políticas te refieres? Pues el ejemplo clásico son los enormes subsidios agrícolas en Europa o Estados Unidos. Hunden los precios mundiales de muchos productos y arruinan a los agricultores de países pobres que podrían exportar. Se ha estimado que esos subsidios cuestan a los países en desarrollo miles de millones de exportaciones perdidas cada año, mucho más de lo que reciben en ayuda agrícola. Es una contradicción flagrante. Sí. O piensan las políticas migratorias que atraen activamente a médicos, a enfermeras, ingenieros, formados con mucho esfuerzo en países pobres, mientras la ayuda internacional financia programas para formar a más personal allí. Es la fuga de cerebros. Hay quien habla incluso de ayuda inversa. Jason Hickel es uno de ellos. Sugiere que si sumamos todo, fuga de capitales, servicio de la deuda, beneficios de multinacionales, el impacto de políticas comerciales injustas, el flujo neto de recursos va de los países pobres a los ricos, no al revés. Eso.
Eso le da la vuelta completamente a la narrativa habitual de la ayuda. Es muy fuerte. Y claro, no podemos olvidar las agendas ocultas o los sesgos políticos que mencionamos al principio, que la ayuda no siempre es altruista. Desde luego, rara vez lo es de forma pura. Históricamente ha sido una herramienta geopolítica fundamental. El Plan Marshall tras la Segunda Guerra Mundial es el gran ejemplo. Sí, lo mencionaste. Ayudó a reconstruir Europa, pero también... Pero también a consolidar el bloque occidental frente al comunismo era un objetivo político clarísimo. Y hoy en día pues sigue usándose para apoyar a gobiernos aliados, para influir en votaciones en Naciones Unidas. Hay estudios que muestran cómo la ayuda de Japón, Francia o EU se ha dirigido históricamente según afinidades políticas o lazos coloniales. incluso en procesos electorales. Se ha sugerido. Un estudio analizó cómo la ayuda de USAID en Palestina pareció aumentar justo antes de las elecciones de 2006, potencialmente para apoyar a la autoridad palestina frente a Hamás. Y más recientemente, la diplomacia de las vacunas durante la pandemia de COVID-19 fue otro ejemplo clarísimo de cómo la distribución de ayuda, en este caso vacunas, se usó estratégicamente por países como China, Rusia, EU, para ganar influencia. Entonces, ¿qué significa todo esto? El panorama parece muy complejo, lleno de contradicciones. Pues significa que la ayuda internacional no opera en un vacío. Es parte de un sistema global mucho más amplio, lleno de intereses económicos y políticos cruzados y de políticas que a menudo chocan entre sí. La ayuda puede tener impactos positivos, sí, pero también negativos o inesperados, y sus resultados dependen enormemente del contexto específico, del tipo de ayuda, de cómo se gestiona en el terreno y de las políticas generales, comerciales, financieras, migratorias, que la acompañan o la contradicen. Para entender mejor el presente, quizás valga la pena mirar un poco hacia atrás, aunque sea brevemente. ¿Cómo surgió este sistema moderno de ayuda internacional? Bueno, aunque podemos rastrear ejemplos de asistencia entre estados mucho antes, incluso en las cruzadas se pedía ayuda, el sistema actual, tal como lo conocemos, nace en gran medida tras la Segunda Guerra Mundial. El Plan Marshall, esa iniciativa masiva de Estados Unidos para reconstruir Europa Occidental, es considerado por muchos el punto de partida. Y un caso de éxito, aunque con objetivos políticos claros, como decíamos, frenar el avance del comunismo. Algunos lo llaman el programa de ajuste estructural más exitoso de la historia. Interesante perspectiva. Y además de los donantes tradicionales de Occidente, Estados Unidos, Europa, Japón, han surgido otros actores importantes, ¿no? A veces se habla de nuevos donantes. Sí, aunque, bueno, nuevos es relativo. Ya en los años 70, con la subida de los precios del petróleo, países árabes del Golfo, como Kuwait, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, se convirtieron en donantes muy importantes. Ah, claro, no son tan nuevos entonces. No, llevan décadas siéndolo. Lo que pasa es que su enfoque a menudo difiere del de los donantes occidentales del CAD. Su ayuda suele estar menos documentada públicamente, a veces viene directamente de fondos de las familias reales, no tanto de presupuestos estatales aprobados. Históricamente ha tenido menos condiciones políticas explícitas, invocando el principio de no injerencia en asuntos internos, y se concentra mucho geográficamente, en otros países árabes y en África. Pero también usan la ayuda como herramienta política, aunque sea de forma distinta. Claramente. Un ejemplo muy evidente fue después de la invasión iraquí de Kuwait en 1990. La ayuda kuwaití y saudí se redirigió masivamente para premiar a los países que apoyaron la coalición liderada por Estados Unidos para liberar Kuwait y para castigar a los que apoyaron a Irak o se mantuvieron neutrales. Fue un uso político muy claro. Y más recientemente, algunos de estos países, como Emiratos Árabes Unidos, han empezado a reportar más sus flujos a organismos internacionales como la OCDE o el FMI. Y eso ha permitido ver con más claridad cómo, a veces de forma un poco opaca, la ayuda se ha usado para apoyar a grupos específicos en conflictos regionales, por ejemplo. Entendido. Bueno, queda claro entonces que la ayuda internacional es un mundo, increíblemente complejo, multifacético. No es solo dinero que va de un sitio a otro. Hay política, hay economía, hay historia, hay cuestiones éticas profundas. Hemos visto la gran variedad de formas que toma, las enormes cantidades de dinero que se mueven, los potenciales beneficios que puede tener,
pero también críticas muy serias sobre si realmente funciona, sobre su efectividad y sobre sus efectos secundarios no deseados. Exacto. Y el hecho de que este debate sobre la ayuda siga tan vivo, tan polarizado a veces, después de tantas décadas, demuestra lo difícil que es abordar la desigualdad global y entender los impactos reales, a menudo contradictorios, de estas intervenciones internacionales. Por eso es vital mantener siempre una mirada crítica, preguntarnos por las motivaciones reales detrás de la ayuda, por los métodos que se usan y por la diferencia entre los resultados que se declaran y lo que realmente pasa en el terreno. La transparencia es un paso necesario, pero la gran pregunta pendiente sigue siendo la de la efectividad real y sostenible. Y para dejarnos pensando, para darle una última vuelta, si tomamos en serio argumentos como el de la ayuda inversa o el de las incoherencias de las políticas globales, ¿cómo sería un replanteamiento fundamental? Uno que fuera más allá de la idea tradicional de ayuda, de ricos a pobres. ¿Podrían iniciativas de transparencia que ahora existen, como EIDETA o IATI, que mapean los flujos de ayuda, cambiar realmente la dinámica y asegurar que los recursos lleguen y funcionen donde más se necesita? ¿O se necesita un cambio mucho más profundo en las reglas del juego económico global? Ahí queda la reflexión abierta.